buenas noches, sea usted bienvenido a Cambios con un tema muy importante porque ya lo hemos dicho anteriormente y es muy trillada la frase, pero tan trillada como real. La salud es lo más importante y hablar de aquello que la amenaza, que es en este caso el sarampión, pues es vital, y hablar con los especialistas y las autoridades de salud también forma el cuadro perfecto. Yo agradezco la oportunidad a los 4 invitados que vamos a tener esta noche porque el sarampión es tema para todo el país, pero hemos seleccionado algunos de los puntos importantes, incluido por supuesto Nuevo León sarampión, el alza y la amenaza o reto que representa en este año 2026. Saludo con mucho gusto aquí en el estudio primero a la doctora Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud de Nuevo León. Doctora, un gusto saludarla. Encantada de estar contigo, con toda tu audiencia y pues con mis compañeros de otros estados. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. También en Jalisco está el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, qué gusto saludarle. Hola Víctor, qué gusto saludarte y de igual forma saludar a mi colega Alma Rosa y a mi colega Gilberto. Muchas gracias. Saludo también a Gilberto Baeza Mendoza, él es secretario de Salud de Chihuahua, otra entidad muy importante en nuestro país. Secretario, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarte, Víctor, a ti, a mis compañeros Alma, Héctor. Gracias. Muy buenos días. Muy amable también. Vamos a saludar a Rodrigo Romero Feregrino, él es coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología, un tema que obviamente tiene una relación directa con estos que estamos enfrentando. Él se encuentra en la Ciudad de México. Rodrigo, gusto saludarle. Buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todos y a todos los médicos del panel. Gracias, muy amables. Comenzamos, si les parece bien. Cada uno obviamente tiene la oportunidad de intervenir en un momento dado, si así lo ven oportuno, pero me gustaría que el doctor Héctor Raúl nos platique la situación en Jalisco en este momento, uno de los puntos en donde ha sido noticia el sarampión esta semana. ¿Cómo están las cosas, doctor? Mira, Víctor, en Jalisco tuvimos el primer caso de sarampión en agosto del 2025 y a lo largo de los meses hasta el día de hoy, Jalisco ha confirmado 1,848 casos, la mayor parte de los cuales han ocurrido en este 2026. Es decir que enero y lo que va de febrero ha ocurrido una aceleración en el número de contagios y lamentablemente también pues con los casos activos concentrados a la zona metropolitana de Guadalajara, en donde está precisamente Guadalajara, Zapopan. El municipio con mayor afectación con casos activos es Tlaquepaque y de igual forma está con muchos casos activos Tonalá, El Salto y Islahuacán de los Membrillos. Son los municipios que tienen más casos activos en este momento. Los casos activos son aquellos en los que el diagnóstico ocurrió en los 15 días previos y son los casos importantes desde el punto de vista epidemiológico porque son aquellos que pueden transmitir la enfermedad a las demás personas. En este sentido, Jalisco ha reforzado todas las medidas preventivas a todo el estado, por supuesto, pero con mayor énfasis a la zona metropolitana de Guadalajara y la medida preventiva fundamental, que es la vacunación, pues ha sido particularmente motivo de énfasis en toda esta actividad que llevamos a cabo en el estado de Jalisco. Te quiero comentar que hasta el día de hoy hemos aplicado y desde el 2025 1,149,000 dosis del biológico, lo cual pues es cifra récord. Por supuesto que la mayor parte de estas aplicaciones han sido en personas rezagadas de vacunación, un fenómeno que lamentablemente ha afectado a todo el mundo, de igual manera a México como país. A finales del 2024, solamente
el 60% de los niños menores de 6 años de edad, solamente el 60%, insisto, tenían una dosis de vacuna contra el sarampión. Una situación lamentable que durante el sexenio anterior generó pues una baja cobertura contra esta patología, porque lo ideal es que una población tenga 95% de su población vacunada si quiere preciarse de tener una buena protección. Entonces, este es el fenómeno que particularmente ha sido el responsable del brote mundial, nacional, y que ha venido afectando a diversas entidades en la República Mexicana. La reducción en la vacunación en años previos. Sí, doctor, no sé si la pronuncia adecuada o si no lo es, bueno, no me trate tan mal, pero Tonalá, algunos otros como Tlaquepaque, los municipios que mencionaba, ¿a qué podemos atribuir que haya ahí una alta incidencia? ¿Es una zona en específico? ¿Qué es lo que ocurre? Estas zonas son altamente pobladas, tienen una muy alta densidad poblacional y atribuimos particularmente a eso el que esté concentrado el número de casos activos en estas zonas. Y otro aspecto importante es que durante el 2025 estuvimos teniendo una buena contención de la enfermedad. Solamente tuvimos 600 casos, que para una población de 8.9 millones de habitantes, tratándose del sarampión, que es una de las enfermedades de más alta transmisión por vía respiratoria, nada más para que tengamos una proporción, cada caso de sarampión puede transmitir la enfermedad hasta 18 personas susceptibles, y una persona susceptible, muy sencillo, es aquella que no tiene un esquema de vacunación completo. Entonces, tuvimos solamente 666 casos en el 2025 para una población de 8.9 millones de personas. El incremento ocurre predominantemente en el 26 y atribuimos a que las fiestas decembrinas y las de fin de año de alguna manera generaron un relajamiento de la disciplina de la población, que seguramente pues las festividades, el acudir a lugares altamente concurridos, con pobre ventilación, seguramente tuvo contribución a lo que comento de la concentración en zona metropolitana de Guadalajara. Muy bien, vamos a Chihuahua, doctor. Gilberto Baeza, secretario, la situación en Chihuahua, ¿qué es lo que nos platica? Hola, mira, los casos, o pudiéramos decir la gravedad del tema, a nosotros se nos presenta el año pasado. Fuimos el primer estado en donde se presentaron los brotes, concretamente en el municipio de Cuauhtémoc, más concretamente hablando en la comunidad menonita, que es la comunidad menonita más grande que existe en el país, está concentrada en Cuauhtémoc, Chihuahua. Viene un caso importado de Texas. Como ahorita comentaba Héctor, nos toma al país más o menos con un 69-70% de porcentaje de vacunación, sabiendo todos que debemos estar más o menos en los 95% de vacunación para evitar este tipo de transmisiones. Y bueno, es que esta enfermedad, también como lo comentaba Héctor, al ser de las enfermedades que se transmiten más rápido en el mundo, pues entonces empieza, y luego además en una comunidad que históricamente no se vacunan, culturalmente no tienen la costumbre de vacunarse los menonitas, y de ahí, bueno, empieza a salir a diferentes puntos en el estado. La movilidad de la comunidad menonita más la comunidad agrícola que está a su alrededor, sabiendo que Chihuahua, además de ser el estado más grande de la República, pues la movilidad es alta en temas agrícolas, y es donde se nos presentaron más casos. Ahorita sí te puedo decir, en lo que va del año, llevamos 9 casos solamente, pero acumulamos 4.502 casos del año pasado para acá. Nosotros desde el mes de noviembre
ya pudiéramos estar diciendo entre noviembre y diciembre que habíamos controlado ya los brotes, ya no se nos están presentando, traemos cobertura de vacunación de arriba de los 90%, desde luego cerca del 95% en la primera dosis y en la segunda. Entonces acá nosotros ya el problema lo tenemos más mitigado. Los brotes o los casos que se nos llegan a dar de manera aislada, lo importante es que alrededor de esas personas, además de realizar las acciones epidemiológicas que marcan pues las reglas o los estándares, ya están todos vacunados, o la mayoría están vacunados, con acciones que implementamos de una manera muy puntual, incluyendo esto que nosotros empezamos a pedir allá por el mes de junio, las cartillas de vacunación para el regreso a clases de los alumnos, lo que nos incrementó considerablemente el número de vacunas. Obviamente no tenemos el número de población que se tiene en Jalisco, pero aplicamos nosotros 1.173.000 vacunas aproximadamente hasta hace unos días, seguimos aplicando, y nos incrementó los porcentajes de vacunación. Hicimos un trabajo de contención importante en los municipios donde se concentraban más los agrícolas, de tal suerte que pudiéramos decir que Ciudad Juárez, que está, o el municipio de Juárez, que está pegado a la frontera con Texas, no presentó altos casos como sí lo hizo Cuauhtémoc, o lo hizo Jiménez, o lo hizo Delicias, o algunas zonas agrícolas, lo que nos hace ver que la movilidad de las personas, de los jornaleros agrícolas, más la transmisión tan rápida que se da y el nivel bajo de vacunación que existía, que ya no lo hay, es lo que hizo que esto detonara. Sin embargo, yo te puedo decir con mucho gusto que ahorita no tenemos una situación grave como la tuvimos el año pasado. Nuestros picos más importantes fueron por ahí del mes de abril, mayo, junio, y luego ahí empezamos a descender. Y bueno, ahorita de todas maneras, sin relajarnos, mientras exista brote en el país o en el país vecino, tenemos que estar atentos, seguir cumpliendo con los esquemas de vacunación. Creo que se relajó mucho la cultura de la vacunación. También después del COVID hubo algunas decisiones, hay que decirlo, por parte de autoridades de salud en la administración anterior, que también frenaron un poquito estas campañas de vacunación en las personas. Y bueno, es ahora la consecuencia que estamos viviendo. Obviamente, los temas de las fiestas decembrinas y algunos días festivos, pues eso también nos pone en una situación complicada cuando tenemos este tipo de brotes. Muy bien. Gilberto, muchas gracias. Rodrigo Romero Feregrino, decíamos, coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología en la Ciudad de México. Rodrigo, precisamente se menciona la vacunación como pues tal vez la causa principal de esto que estamos enfrentando. ¿Cuál es el panorama de vacunación en nuestro país en este momento, lo que ustedes tienen en datos? ¿Cómo nos encontramos en esta situación, en este rezago? Como ya comentaron previamente los compañeros del panel, tenemos una baja cobertura de vacunación, no solo para la vacuna de sarampión, que es la vacuna triple viral, sino para todas las vacunas que están en nuestro esquema de vacunación. Esto lo hemos venido observando desde hace varios años. Los datos que nosotros tenemos es que hemos tenido una caída de las coberturas que viene aproximadamente desde 2012 y ha ido disminuyendo poco a poco, con una caída mayor durante la pandemia del COVID que no se ha logrado pues retomar. Y entonces, en los años donde no hemos tenido coberturas adecuadas, tenemos personas susceptibles, como también ya se comentó. Y por eso estamos viendo que en el caso de sarampión, que es la enfermedad más transmisible, estamos viendo casos desde los niños hasta adultos, porque hay susceptibles en todas estas edades. Y es la primera enfermedad prevenible por vacunación que vemos en brote, porque es la más transmisible, pero ya vimos un brote el año pasado de otra enfermedad prevenible por vacunación, que es tosferina, y si no retomamos todas estas coberturas, pues pueden venir otras enfermedades como es rubiola, difteria y bueno, entre otras. Entonces, ahorita la medida más importante es retomar la vacunación, vacunar a los grupos
que sabemos que hay susceptibles que en algunos estudios de cero prevalencia que se han hecho en el Instituto Nacional de Salud Pública y en el IMSS, que lo que quiere decir este tipo de estudios es que a muchas personas se les tomó sangre y se vio quién tiene anticuerpos, o sea, protección contra el sarampión, y observamos que no hay coberturas adecuadas entre los 0 años y los 49 años. A partir de los 50 años se observa una mejor cobertura. Y por esa razón, ahorita se está recomendando la vacunación con la dosis 0 en los lugares donde hay un aumento de casos importante, que se aplica entre los 6 meses y 11 meses de edad. Posteriormente, el esquema normal de vacunación, que es la primera dosis a los 12 meses, la segunda dosis a los 18 meses de la vacuna triple viral. Entre 18 meses y 10 años, asegurar tener este esquema de vacunación con 2 dosis, y de 10 años en adelante, si no recuerdan, si tienen el esquema de vacunación o no se tiene un documento que asegure que se tiene las 2 dosis de la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, entre 10 años y 49 años, por lo menos aplicar una dosis. Y en todos los trabajadores de la salud, poner un refuerzo, porque somos los que estamos viendo a los pacientes. Bien, ¿qué ha pasado a final de cuentas con estas personas, sobre todo aquellas antivacunas y todo eso? ¿Ese factor también influye? ¿Cómo le podemos decir usted como especialista, Rodrigo, a la gente pues que temer a vacunarse pues es algo que, además de ponernos en un riesgo, pues no tiene un sustento? No sé, tal vez sea mejor que usted lo comente como tal. Esta tendencia de pronto que surgió, igual que mucha información durante la pandemia, o que tomó vuelo, porque siempre ha existido gente que se opone a las vacunas. ¿Qué decirle a ellos, Rodrigo? Como ya se comentó un poco, las coberturas de vacunación han bajado, y la realidad es que es un tema multifactorial. Tenemos un tema que en algunos años ha habido problemas de abasto, en algunos años problemas de distribución. La pandemia ha tenido, pues hubo una baja de la aplicación de las vacunas, y una cuarta son estas ideas erróneas o mitos a la vacunación. Lo que les podemos decir a todos los que tienen estas ideas es que esta información que circula es errónea. La vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis triple viral o la doble viral de sarampión, rubiola es segura y eficaz. Las hemos utilizado desde 1970, por lo menos en México, y gracias a ella habíamos eliminado el sarampión en México y en la región. Y al disminuir las coberturas, pues vemos las consecuencias, que es que tengamos una reemergencia de enfermedades. No tengan miedo, no hagan caso de estos mitos, aplíquense las vacunas, y si tienen dudas nos pueden preguntar tanto a nosotros como a las secretarías de salud de las que estamos hablando, a la asociación. Nos pueden preguntar en @vacunología o vacunación.org, pero no se queden con esa duda o ese mito, porque una idea errónea puede hacer que alguien no se vacune, que alguien enferme, se complique o pueda fallecer, y todo inició por un mito o por una idea que es errónea sobre la vacunación. Muy bien, gracias, Rodrigo Romero. Vamos a regresar, si me lo permite, vamos a marcar el primero de los cortes con la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, para hablar ahora de Nuevo León y seguir conversando con cada una de las autoridades y especialistas, a quienes de nuevo les agradezco la oportunidad de estar aquí en Cambios. Volvemos después de la pausa. Estamos ya regresando a esta segunda parte de Cambios con el tema de esta alza en el sarampión y los retos que representa para este inicio de año 2026. Vamos con la doctora Alma Rosa Marroquín, que nos acompaña para hablar de Nuevo León ahora, cómo están las cosas, porque también hubo más casos reportados. Hay un trabajo que se está haciendo en este momento y teníamos conocimiento de que en los días anteriores la gente vio la oportunidad y llenó los módulos de vacunación. Pero ¿cuál es la situación hoy día, doctora? Sí, muchas gracias, Víctor. Como lo habíamos comentado previamente, los casos de sarampión empezaron a identificarse también desde el año 2025. En julio fue el primer caso, precisamente, que llegó de Chihuahua.
a Nuevo León, se pudo contener, después por ahí de noviembre tuvimos un segundo caso y posteriormente ahora en enero, como ya también lo mencionaron, después de toda la movilidad, personas que viajaron a otras ciudades regresaron ya con la enfermedad o en el periodo de incubación de la enfermedad y empezaron a manifestarse los signos y síntomas por ahí de la segunda semana de enero. Al día de hoy hemos identificado 11 casos en el estado durante este periodo del año y bueno, han sido casos que afortunadamente han cursado de una forma, digamos, tranquila. La evolución ha sido positiva, tenemos el monitoreo tanto de los casos como de los contactos y sobre todo hemos reforzado la estrategia o las estrategias de contención que también ya se comentaron. La primera, como lo señalamos desde hace un par de semanas en la población, la aplicación de la dosis 0 a niños de entre 6 y 11 meses. La vigilancia de las cartillas de vacunación en todas las escuelas. Ya tenemos distribuido personal de salud en kinders, guarderías, preescolares, escuelas primarias, haciendo una revisión exhaustiva del cumplimiento de la vacunación en niñas y niños menores de 10 años. Por otra parte, hemos instalado módulos extramuros. Tenemos, como ya también lo hemos comentado, más de 380 centros de salud en el estado, más toda la intervención de las demás instituciones públicas, el IMSS y el ISSSTE, y los módulos extramuros que hemos colocado en lugares estratégicos como centros comerciales, tiendas de conveniencia, espacios públicos, lo cual facilita que las personas puedan llegar y vacunarse. Por la vacuna, hoy afortunadamente está disponible, es segura, es gratuita, la tenemos en todas nuestras unidades y pues ya se mencionaba que a partir de los 10 años también es importante identificar si se cuenta con el esquema completo y de no ser así, pues entonces aplicar un refuerzo. En este mes de enero, que acaba de terminar, en un fin de semana aplicamos más de 40,000 vacunas, el mes lo terminamos con poco más de 80,000 vacunas contra el sarampión. Para Nuevo León esto es algo muy importante derivado de que pues el año pasado, en todo el año, aplicamos alrededor de 500,000 de vacunas, entonces estamos hablando por ahí de que llegamos casi al 20%, pero lo que nosotros, o la meta que nosotros tenemos como estado, derivado de que nacen cerca de 70,000 niños al año, pues aplicar las 70,000 dosis a los niños que cumplen un año y posteriormente el refuerzo a los 18 meses. Cerramos el 2025 con porcentajes de cobertura en estos grupos de edad del 94.9% para la primera dosis y del 91% para las segundas dosis de los 18 meses. Y en el caso de los niños de 6 años, porque si recuerdas también lo habíamos señalado, hubo una modificación en la cartilla de vacunación por ahí del año 2020, entonces hay niños que no se aplicaron ese esquema de vacunación a los 18 meses y en esa recuperación de la vacunación a los 6 años, pues tuvimos un 97% de cumplimiento. Entonces, las cifras no son malas para el estado de Nuevo León, pero veníamos de años donde las coberturas estaban oscilando entre el 85 y el 87% para esquemas completos de vacunación, lo cual, pues, si a eso le aunamos o le sumamos la alta movilidad que tenemos en nuestro estado, la presencia de flujos migratorios, etcétera, pues creo que eso nos hace pues poner un poco más de atención a ir en búsqueda de los pacientes, de los contactos. Hemos tenido recorridos por todo el estado. En este momento te puedo decir que prácticamente el 95% de los casos están concentrados en el área metropolitana de Monterrey y en los diferentes municipios. No hay uno en particular que muestre una tendencia de mayor número de casos. Sin embargo, ya traemos por ahí algunos casos sospechosos al norte, en el municipio de Anáhuac, en el municipio de Allende, etcétera, los cuales estamos en proceso de confirmación.
Por eso la estrategia pues se dirige a todo el estado. No hay un punto en este momento que para nosotros represente el foco rojo, sino que todo el estado está trabajando en este fortalecimiento de las campañas. Y bueno, recientemente, en esta última semana, hicimos también alianzas con los diferentes sectores públicos y privados, en especial las instituciones hospitalarias como el Hospital Cristus Muguerza, el Sistema TecSalud, también con Hospitaria, con Farmacias del Ahorro, para que en sus puntos estratégicos o en sus lugares donde tienen atención a pacientes podamos instalar módulos que tengan una mayor cercanía con la población, especialmente en la periferia del área metropolitana, García, El Carmen, Pesquería, Juárez, que son los puntos donde tenemos un incremento en el número de habitantes durante los últimos 5 años y que ahí es donde tenemos las coberturas más bajas. Muy bien, doctora. Vamos a Jalisco de nuevo, si me lo permite, doctor Héctor Raúl Pérez. En Jalisco hablaba la doctora hace unos momentos de la movilidad y sí, el ir y venir de la gente a entidades metropolitanas, sobre todo tan grandes. En Jalisco la situación en este momento, sobre todo por esa movilidad y que vienen meses en los que pues todavía se va a incrementar por los eventos importantes. ¿Qué medidas se están tomando? Ya nos mencionaba en la primera participación algunas, pero sobre este asunto, esta movilidad y lo que representa el evento que se aproxima también, ¿qué está pasando, secretario? ¿Cómo van con esto? Fíjate, Víctor, que incluso ese punto fundamental, porque en el estado de Jalisco el inicio del brote ocurre en el municipio de Arandas, un municipio de alta producción agrícola que contrata a jornaleros para trabajo temporal en el campo, que habitualmente vienen de Guerrero, vienen de Chiapas, vienen de Michoacán, y Jalisco en general con esta actividad productiva, comercial, agrícola, recibe jornaleros todo el año. Una de las actividades o de las acciones de prevención que hemos llevado a cabo es precisamente generar campañas de vacunación dirigidas a esta población de jornaleros para que en cuanto lleguen a Jalisco inmediatamente reciban el beneficio de la vacuna, que quiero decir de paso que vienen con una cobertura vacunal muy baja y hemos insistido mucho en que resulta importante que desde el estado de origen vengan ya con vacunación, no solo contra sarampión, rubiola, parotiditis o sarampión, rubiola, sino pues con un esquema más completo de vacunación y una mayor cobertura. De hecho, en Jalisco ese fue el origen del brote. En algunos municipios ha sido el origen del brote por este fenómeno de la alta movilidad, particularmente de jornaleros. Y por otro lado, efectivamente hay festividades todo el año que sabemos que como parte de la cultura de nuestro país pueden representar alta concentración de población y ahí debemos estar muy atentos para evitar los riesgos de transmisión, sobre todo de enfermedades respiratorias. El sarampión de alguna manera es una enfermedad de origen respiratorio y con repercusión sistémica. El otro aspecto que me parece importante comentar, y creo que es a lo que te refieres, Víctor, es al Mundial de Fútbol FIFA 2026, que tiene verificativo el próximo mes de junio, pero que tiene algunos partidos antes, preliminares, también de clasificación durante el mes de marzo. Estamos muy bien preparados con todo lo relativo a acciones de salud, tanto preventivas como también perfectamente preparados para eventualidades de lesiones, accidentes, traumatismos, y en todo el estado de Jalisco hemos generado una red para la atención de emergencias médicas. Pero sobre todo, y esto es muy importante por el tema que nos ocupa,
con la vigilancia epidemiológica que debemos mantener para proteger tanto a quienes nos visitan como a nuestra propia población. En ese sentido, cuando hablamos de la vigilancia epidemiológica, debemos también considerar que se debe mapear el tipo de enfermedades que están ocurriendo en países de donde advertimos que vamos a tener visitantes, porque precisamente hay enfermedades que pueden transmitirse de una población a otra, sobre todo porque algunas pueden venir en periodo de incubación, es decir, con una persona ya infectada pero todavía sin manifestaciones clínicas, y que puede iniciar manifestaciones clínicas en el lugar a donde acude, a donde visita, y de ahí iniciar una transmisión infecciosa y eventualmente convertirse en un riesgo epidemiológico. Todo eso lo tenemos perfectamente rastreado. Las selecciones que acuden a jugar a esta justa deportiva, pues sin lugar a dudas vienen con un estado de salud óptimo, pero los acompañantes, y me refiero a los aficionados al fútbol que podrían eventualmente venir acompañando a sus selecciones para apoyarles, deben venir en condiciones óptimas de salud y nosotros mantener esa vigilancia para protección de visitantes y de la propia población. Muy bien, gracias, doctor. Gilberto Baeza, secretario en Chihuahua, pues cada entidad tiene sus propias, digamos que sus propias características que pueden resultar a veces adversas. En el caso de Chihuahua, pues una entidad demasiado grande, con, si bien es cierto, también una área metropolitana, pero también con municipios a los que se tiene un acceso a través de recorridos muy largos, en fin. ¿Cuál es la situación en Chihuahua y sobre todo cómo enfrentan estas situaciones para hacerlo bien en el tema de la salud? Sí, mira, parte del éxito pues que tuvimos nosotros el año pasado, además de seguir, bueno, las reglas epidemiológicas que te dicen donde tengas un brote, bueno, hacer algunos cercos sanitarios. Hicimos algo que ahorita también mencionaba Héctor, que es este cierre de pinzas. Nosotros teníamos perfectamente bien identificado cómo se mueve personas de la Sierra Tarahumara a los campos agrícolas. Y luego de un campo agrícola, de un municipio que pudiera estar al sur, depende de la temporada, va a empezar a moverse a los municipios del norte, etcétera, alrededor del estado. Entonces, nosotros, todo el estado, es decir, todo el gobierno, por instrucciones de la gobernadora, desde sus áreas empezaron a trabajar. Entonces trabajamos de una manera transversal, de tal suerte que la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas nos ayudaba en la Sierra Tarahumara haciendo algunos eventos o concentraciones masivas. Es muy complicado concentrar a los rarámuris justamente por lo disperso de la geografía en el estado de Chihuahua, además de lo complejo que es andar en la barranca en la Sierra Tarahumara. Y bueno, íbamos y vacunábamos allá, porque estas personas son las que iban a venir a los campos agrícolas. Y en los campos agrícolas también teníamos nosotros, junto con la Secretaría del Trabajo, con convenios con las organizaciones agrícolas o los gremios agrícolas, estar vacunando en los campos, de tal suerte que pudiéramos estar cerrando la pinza y cortar esa cadena de transmisión. Además de que en las zonas urbanas, bueno, pues estos bloqueos, más lo que te decía que la Secretaría de Educación comenzamos a pedir las cartillas, sumado a que la Secretaría de Turismo o la Secretaría de Cultura o las universidades o quienes tenían eventos, algunos de carácter deportivo o algunos conciertos o algunos masivos, también nos hicieron llegar los calendarios y desplegamos brigadas también en los puntos de concentración, así como lo está comentando Héctor. Además, esta vigilancia que también comentaba Héctor, pues es altamente importante. Creo que eso es lo que a nosotros, el haber activado a todos los órdenes de gobierno, incluyendo también los municipios, pero todas las dependencias tienen algo que aportar en materia de salud pública. Si bien es cierto, la rectoría la tenemos las secretarías de salud,
todas las dependencias se pueden activar. En este caso, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, el DIF estatal, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, pues bueno, fueron, incluyendo el ejército, convocamos al municipio, las organizaciones civiles, todos nos activamos en el estado para lograr cortar esto, y es bien importante. Ahorita comentaba algo Héctor, y los lugares, por ejemplo, en este caso los estados o los países de donde vengan, pues bueno, tenemos que asegurar nosotros o tener la comunicación con ellos para que las personas que vayan a venir vengan vacunados, pero también nosotros la vigilancia de cuando lo recibamos y cerrar esta pinza, asegurarles también algún tema de vacunación. Tenemos que tener estrategias muy claras, tenemos que cortar las cadenas, pero como ahorita lo han comentado todos, esto es nada más lográndose aplicar vacunas y vacunar y vacunar y vacunar más a las personas. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener vacunas, tenemos que tener al personal, tenemos que tener la capacidad logística de despliegue para lograr llegar a vacunar al mayor número de personas, recuperar los esquemas y evitar también así, bueno, esta enfermedad, a lo mejor no lo hemos comentado, pero también es una enfermedad que puede generar las defunciones o la muerte, sobre todo en personas que tienen su sistema inmunológico muy débil o con temas de desnutrición, que a veces eso sucede con los pueblos originarios o los jornaleros agrícolas, y tenemos que estar pensando, además de en un número alto de vacunación, en vidas. Cada una de las vacunas puede ir salvando una vida, y tenemos que mantener el enfoque desde las secretarías de salud en las personas, en las vidas que tenemos que salvar. Y bueno, y desde luego estar atentos con una buena vigilancia epidemiológica para lograr llegar a erradicar, recuperar los estatus que tenía el país. Y bueno, yo estoy seguro que las acciones que están realizando mis compañeros los van a llevar a lograr cortar las cadenas de transmisión como lo estamos haciendo acá en Chihuahua. Gracias. Rodrigo Romero, ¿cómo estamos en la cobertura en cuanto al abasto? ¿Tenemos vacunas suficientes? ¿Tiene que hacer algo más la autoridad federal, obviamente, para hacerse de más dosis, viendo esta situación? Y también en otro tipo de vacunas, también además de la del sarampión, ¿cómo andamos? ¿Cuál es el panorama? Pues el panorama, como ya lo han comentado ¿sí? mis colegas, compañeros del panel, estamos viendo pues cómo se mueve un brote de este tipo de sarampión en el país. Empezó en Chihuahua, donde hubo un aumento de casos. Ahorita estamos viendo un aumento de casos en Jalisco, pero en los próximos meses, si no disminuimos los susceptibles, este aumento de casos se va a mover de Jalisco a Michoacán, a Chiapas y a los diferentes lugares, y así lo vamos a estar viendo si no disminuimos el número de susceptibles. Es muy importante lo que han comentado, que tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar en conjunto entre todos los estados, sociedades civiles, instituciones y todas las personas, porque aunque tengamos millones de vacunas en los refrigeradores, si la gente no acude a vacunarse, no sirve de nada que tengamos estas vacunas en los refrigeradores. Tiene que llegar a cada brazo de cada persona para que podamos disminuir los susceptibles y entonces disminuir la transmisión a todo el país. Hasta donde tenemos nosotros en la Asociación Mexicana de Vacunología datos de abasto, se nos ha comentado que hay alrededor de 20 millones de vacunas. No tenemos el dato exacto porque nosotros no las compramos, pero es lo que nos han comentado del gobierno federal. Y, como comentas, tenemos que sumar a este momento que estamos vacunando contra sarampión, revisar las cartillas para ver cómo están las otras vacunas del Esquema Nacional de Vacunación. Y si vemos que hay personas con esquemas incompletos, retomar estos esquemas y ponerles las vacunas que falta, además de sarampión. Tenemos la oportunidad de hacerlo ahorita que se está llevando vacunas a todos lados. Hay que sumar todas las vacunas que tenemos para aplicarlo. Y si vemos que hay una deficiencia de vacunas que no están llegando en algún lado, por favor, hacerlo
hacernos llegar esta información para nosotros poder hablar con las diferentes instituciones para que lleguen las vacunas a todos los lugares donde se necesitan. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Antes de ir a la pausa, doctor Alma Rosa, también Nuevo León nuevamente va a ser sede de Mundial. Estamos a un mes de que haya el primer partido, que hay un par de partidos que tienen que ver con un repechaje y demás. O sea, el Mundial ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Lo que sigue para ustedes también es importante en las acciones, ¿no? Claro, ya lo mencionaban mis compañeros, hay toda una estrategia de preparación rumbo al Mundial, pero más allá de eso hay una estrategia de fortalecimiento de toda la estructura con las diferentes instituciones, como ya lo habíamos señalado, y con los diferentes grupos. Estaremos, como ya lo habíamos trabajado en las semanas y meses anteriores, en puntos estratégicos del Estado, pero además en las universidades, con todas las organizaciones, con el DIF, con, como les decía, guarderías, preescolar y en las escuelas, trabajando muy de la mano con la Secretaría de Educación y con las grandes instituciones de educación del Estado de Nuevo León. Entonces, el despliegue es un despliegue muy amplio. Ha habido una gran respuesta por parte de la población, lo hemos comentado, y eso pues hace posible que tengamos una intervención rápida y efectiva. Entonces, en principio, agradecer a toda la población la sensibilidad, este reconocimiento de que estamos en un momento de alta vulnerabilidad al no tener los esquemas de vacunación completos, que estamos abiertos desde la Secretaría de Salud a través de todas las instituciones en el Estado a poder estar aplicando este biológico. Como ya también se señalaba, tenemos la vacuna disponible, hemos estado solicitando la llegada de más biológico y pues afortunadamente no hemos tenido respuesta positiva tanto de la Federación como de las personas que acuden a aplicársela, pero todavía hay un grupo o hay una población que está en riesgo. Entonces, sobre todo las personas que llegan de visita, de tránsito, las que tienen pocos meses viviendo en nuestra ciudad, que si existe duda de la aplicación de la vacuna, pues que acudan con nosotros al centro de salud que les quede más cercano, a cualquier unidad médica donde estemos presentes. Las redes están abiertas y estamos publicando periódicamente cuáles van a ser los puntos intramuros y extramuros donde tenemos, pero pues todas las dependencias públicas cuentan el día de hoy tanto con la vacuna triple viral como con la vacuna doble viral para las personas de entre 10 y 49 años. Entonces, esta intensificación será permanente y esta preparación no solamente rumbo a un mundial, sino para la contención de la transmisión de una enfermedad tan contagiosa como lo es el sarampión. Muy bien, pues regresamos después de la pausa para despedir esta mesa agradeciendo a todos los participantes. Volvemos en un minuto. Ha sido un programa muy completo, un programa en donde hemos abordado ya todos los aspectos posibles con el apoyo de nuestros invitados, todos ellos especialistas a quienes les agradecemos mucho su tiempo. Si gustan, comenzamos a despedir. Ustedes tómense para esto precisamente un último minuto, un último mensaje para la gente que nos ha visto. Doctor Héctor Raúl Pérez, muchas gracias desde Jalisco. Muchísimas gracias, Víctor, a ti y de igual manera a mis colegas en el panel. Comentar, primero, que el sarampión no es una enfermedad leve, no es una enfermedad que genera solamente exantema. Es una enfermedad que puede comportarse de forma grave. Alrededor del 25% de las personas con sarampión pueden tener complicaciones como neumonía, otitis, queratitis, pueden tener incluso encefalitis y una complicación conocida como panencefalitis esclerosante subaguda. Estas complicaciones y también secuelas pueden devenir incluso en la muerte, de tal manera que si no tomamos en serio este problema del sarampión, no vamos a tener esa decisión que comentaba hace algunos momentos Rodrigo,
de acudir a recibir el beneficio de la vacunación. La vacuna es la herramienta fundamental para la prevención de esta enfermedad. Y además de lo anterior, importante el quitar mitos, el quitar desinformación o mala información, lo que conocemos como infodemia, que sin lugar a dudas se profundizó durante el periodo de la pandemia de COVID-19. 200 años o más de 200 años de historial de las vacunas no dejan lugar a dudas. Los millones y millones de personas que se han salvado de la muerte por motivo de enfermedades infecciosas no dejan lugar a dudas, y el ejemplo más importante lo tenemos recientemente con el COVID-19. Cuando inició la vacunación, la curva epidemiológica cayó inmediatamente. Por ese motivo, la invitación a la población para que acudan a vacunarse en nuestros más de 620 centros de vacunación a lo largo y ancho de la geografía del estado de Jalisco. Y muy agradecido, Víctor, por esta invitación. Gracias, secretario, muy amable, y al contrario, agradecidos todos nosotros y la audiencia que nos está siguiendo. Gilberto Baeza también, muchas gracias, secretario, en Chihuahua. Un último mensaje. Sí, bueno, muchas gracias. Pues mira, soy coincidente en todo lo que se ha comentado ahorita aquí en este foro. Comentarte adicionalmente, ahorita en Chihuahua, gracias a estrategias de vacunación, no es otra cosa más que estrategias bien aplicadas, 62 de los 67 municipios ya no han presentado casos en más de 45 días. Entonces, estas coberturas que se han incrementado en vacunación en el estado de Chihuahua no ha sido más que por un esfuerzo colectivo. La salud pública es una responsabilidad de todos, obviamente con las rectorías, ya lo había comentado ahorita antes, con las rectorías de las secretarías de salud. Sin embargo, tienen que haber estrategias transversales. Los gobiernos tienen que involucrarse desde todas sus dependencias y desde luego tenemos que tener la capacidad para hacer una buena convocatoria y que se involucre la sociedad civil. Las personas, la sociedad civil organizada, tienen que tener la conciencia a través de la comunicación acertada de riesgos que nosotros pudiéramos transmitirles, como ahorita bien lo decía Héctor. Bueno, va a hacer que movamos las voluntades, recuperemos esa conciencia de que la vacunación salva vidas, de que son actos de generosidad, son actos de amor, son actos de alta solidaridad entre las personas, y creo que México se había distinguido por eso y creo que se puede recuperar. Una buena comunicación de riesgos, unas buenas estrategias de vacunación, desde luego muy buena logística que se despliegue por parte de los gobiernos estatales y federales, y es juntos como se puede salir adelante de este tipo de problemas. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias y saludo con mucho cariño a mis compañeros y bueno, pues estoy a sus órdenes. Gracias Gilberto Baeza desde Chihuahua. Rodrigo Romero, gracias también por su participación, importantísimo hablar de la vacunación y de la Asociación Mexicana de Vacunología, que es experta en esto. Gracias de antemano, si gusta dar un mensaje. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y a mí me gustaría, después de lo que hemos hablado, que nos quedemos con 3 mensajes. El primero, vacunar, vacunar y vacunar. No hay duda que la vacunación es la única manera con la que vamos a poder disminuir este brote y terminarlo. Y retomar la vacunación de todas las otras enfermedades prevenibles por vacunación con las que tenemos cómo evitar enfermedades infecciosas. 2, evitar el autodiagnóstico y la automedicación. Si alguien tiene alguno de los síntomas de los que se ha hablado, acudir al médico. Y el médico ya lo revisará y evaluará si se necesita hacer una prueba o cualquier otra cosa para ver si es sarampión o alguna otra enfermedad y si necesita algún tratamiento específico. Y 3, México ya vivió esta situación. Entre 1989 y 1991 tuvimos un brote muy importante.
pero se trabajó también, trabajamos en conjunto, que para 1995 ya fue el último caso autóctono de sarampión. Entonces, ¿se puede volver a hacer? Sí. ¿Podemos volver a retomar la vacunación? Sí, si todos trabajamos en conjunto para este fin. Fuimos un referente en vacunación. Podemos volverlo a hacer porque ya lo hemos hecho. Muchas gracias a todos los que nos ven. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a mis colegas y compañeros de este panel. Y les digo que en la Asociación Mexicana de Vacunología estamos a sus órdenes para lo que se necesite. Muy amable, gracias Rodrigo Romero. Doctora Alma Rosa, cerramos con usted con un mensaje también para la gente que nos ve. Muchas gracias, Víctor, y gracias a todos mis compañeros. Creo que hay dos estrategias de salud pública que han modificado la historia en cuanto a la mortalidad infantil y han disminuido considerablemente el número de muertes en niñas y niños. Estas dos estrategias son la lactancia materna, que hemos dado un impulso muy importante en Nuevo León a esta estrategia de alimentar al seno materno, y la segunda, sin duda, es la vacunación. Ha sido un parteaguas a partir de, como ya se mencionó, del inicio de la vacunación en estos últimos 2 siglos, el cómo se ha modificado la tendencia de la enfermedad y cómo hemos transitado de enfermedades infecciosas a enfermedades crónico-degenerativas. Regresamos a las enfermedades infecciosas por múltiples factores. Uno de ellos, pues, es el relajamiento de las medidas o del cumplimiento de las enfermedades que tenemos cubiertas con la vacuna. Así es que recordarles, niñas y niños de 6 meses a 11 meses hay que vacunarlos, hay que aplicarles la dosis 0 de vacuna triple viral. Niñas y niños de 1 año deben vacunarse su primera dosis. Niñas y niños de 18 meses su segunda dosis. Y a todos los menores de 10 años que no cuenten con 2 dosis, se pueden acercar a nuestros servicios de salud para aplicarles el esquema que les corresponda de acuerdo a su antecedente vacunal. Para todos los jóvenes de 10 hasta 49 años, hay que acercarse también para aplicarse un refuerzo, y las personas o el personal de salud de cualquier edad pues también debe de recibir una dosis de la vacuna. Tenemos este trabajo colaborativo en Nuevo León, al igual que todo México ha hecho una gran estrategia de intervención, y creo que podemos reforzarla durante los próximos meses para poder combatir esta enfermedad, que si bien es cierto, se trata de una enfermedad seria, una enfermedad que se puede complicar, también tenemos la mejor herramienta de prevención y eso es la vacuna. Sin duda. Gracias, doctora. Gracias. Gracias a los 3 invitados también que nos acompañan a distancia, muy amables, y gracias a usted que nos ha permitido acompañarle en este programa de Cambios. Buenas noches.